Hola amigos, este episodio va a ser la continuación del tema que veníamos del anterior. Así que esperamos que siga siendo de bendición, así como lo disfrutamos haciendo, lo que puedan ustedes recibirlo para lo que necesiten. Así que continuamos con la discusión. Los Gurús Podcast. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Cuánto fue lo más que duraron ustedes metidos un solo día en la iglesia? Bueno, Ernesto obviamente puso el ejemplo de que nosotros a veces llegábamos desde las 9 de la mañana. Sí, hasta pero, casi las pero, 10 de la pero, noche. no, No me vas a le ganar. ganamos. ¿En Le serio? ¿Estás ganamos. seguro? No ¿Estás me vas a seguro? ganar. Tire su apuesta. ¿Del día completo? Sí. Tire. El día completo. ¿Pero cuánto? ¿De qué hora quieran? 24 horas, el día completo. 24 horas. Ah, pero Ah, en ya les voy a- actividad especial, ¿no? Sí. No. Pero no. Pero es que una vez, bueno, es que él estaba en alabanza y yo también, ¿verdad? Bueno, no, yo no estaba en alabanza, yo danzaba. Mariela. ¿Verdad? Yo era danzara. Por eso dicen que siempre se enredan los que danzan con los que tocan música. Los alabanzan. Alabancen. Ajá. Pero, por Se le ejemplo, alabanza. hubo días Alabanza. que a nosotros, digamos, nos llamaban a las 6 de la mañana para abrir la oración, ¿verdad? Las 24 horas o el día de vigilia, por así decirlo. Y eran la 1, 2 de la mañana y usted ya estaba agotada y usted tenía que seguir porque usted es el servidor. Wow. Usted es el que tiene que estar ahí al frente, usted es la que tiene que avanzar. Ya los pies no le sirven, pero usted tiene que estar ahí al pie del cañón. Es que Ahora, no voy a defender a nadie, pero digamos que eso eran actividades especiales. Es Sí. que a veces no eran actividades especiales, simplemente ¿Para porque cada se cuánto le... eran? No sé. Es Por eso que, pregunto. La actividad, vamos a ver. Ajá. Ahora, y ahorita va a decir un Tire tema que recurrencia, quiero tire sacar. recurrencia Sí, porque sí, sí, Angelito sí. y yo Vea. le tenemos una contrapropuesta. Entonces, primero es lo siguiente. Para pasar del tema anterior a este, es muy interesante porque uno era un carajillo de 15, 16, Ajá. 17 años, sintiendo al Espíritu Santo por primera vez en su vida. Cuestiones increíbles que jamás había sentido. La presencia de Dios Qué riquísimo, importante eso. ¿verdad? Por un lado. Y las personas donde Dios milagrosamente fluía, con ellos fluía, porque yo no voy a ser mentiroso y decir que Dios no se movía, Ajá, porque yo correcto. vi cosas Sí. increíbles 100%. con esa Tienen que gente usar piedras. imperfecta. Por eso, Y la Sí, mona. habló la y burra, eso era ¿verdad? pedregoso esa vara, porque era pura piedra, ¿verdad? Pero es que los dones y los talentos, bueno, sabemos que son irrevocables Ajá. y los opera el Espíritu Santo, no son para usted, No. son para los No. demás a través suyo. Entonces, se dan estos casos, como lo que está mencionando Sergio, de Entonces- que estas personas, a pesar de sus quebrantos, sus debilidades como humanos que todos somos, el Espíritu Santo los podía usar a través de sus dones y Ujú. talentos. 100%, el porque al Señor lo final ha el, puesto ahí. el que tiene el control y el poder de todo es el Señor y Él es el que está Exactamente. interesado en el bienestar. Vamos a ver, y esto no es positivismo ni positivismo tóxico evangélico que, No, que no. hemos criticado, pero es lo que dice la palabra de Es Dios, una que Él tiene realidad. planes de bien para nosotros y ese Sí. bien es Grábense ese integral. planes de bien. Sí, No vamos a para decir que lo por qué. vean. Pero para que Checho termine Entonces- lo que está diciendo, pero que se suba al Vea. micrófono y que lo hable bien, Sí. le doy el campo. Vea, pasaba eso, permiso, es que está muy abajo. Claro que- Pasaba eso. Es la emoción. Entonces uno veía esa gloria de Dios y todo, y esa gente como que te chantajeaba con esa Ujú, gloria, ujú, como si claro. fuera de ellos, Tomaban eso para ¿verdad? sí. Tomaba, sí, Sí. un principio súper satánico, o sea, Por eso le digo Lucifer yo puro y mi duro, historia digamos, o de sea, susto. agarramos esa adoración y es para nosotros y todo. Mi historia de Entonces, susto de que agradezca que tienen en dónde tocar. no, y yo al final sí agradezco que tuve eso porque eso fue la excusa perfecta para seguir pegado a No, Dios 100%, y no irme al pero mundo. Estamos pero- tocando en algo que es de Dios o en algo que es de su persona. No, o sea, definitivamente, en eso estamos de acuerdo, pero eso fue como una excusa para yo mantenerme 100%, pegado a claro. Dios y gracias Y a aquí eso, estamos por eso. y aquí digamos. estamos por eso y por esa pasión que teníamos de carajillos y que al día de hoy seguimos teniendo con cuestiones irracionales que yo hablaba con ustedes, que Sí, 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 normalmente sí. un fin de semana es para descansar y uno está metido en iglesia. Ujú. Ahora con 30 y pico de años y haciéndolo con la misma pasión. Sí. ¿Verdad? Con la misma pasión Aunque o no hasta crean. más a veces, ¿verdad? Entonces, eso, número uno. Ujú. ¿Qué pasaba? En ese afán de buscar esa gloria, se hacían cosas que
eran completamente ilógicas. Como por ejemplo, decía donde nosotros estábamos, Irracional. se hacía un Sí. tiempo de adoración larguísimo, un día entero adorando, pero era más de un día, realmente era más de un día. Sí, porque Se oh, empezaba, sorpresa, se pegaba con el servicio del domingo. se pegaba con el servicio del domingo, y donde el servicio del domingo era un fiestón y y de ahí no había que alistar palabra, entonces mejor solo hacíamos alabanza y alabanza y alabanza. Alabanza, alabanza. Alabanza. ¿Qué pasa? Llega un momento a las 12 donde vos estás desde las... No, y tras de eso tenías que llegar antes para alistar y Sí, toda la por cuestión. Entonces supuesto. estás como de las 9 de la mañana el sábado, como hasta las 3 de la tarde el domingo, ¿verdad? Había un Así toque. Se pega con un recibimiento, esa era Sí, ya sí, de la vea, acabó. oiga, hacían todo junto, ¿verdad? Porque Pero ustedes eran ayunaban mágicos aparte para de eso. todo, o sea, ¿cómo hacían? Éramos exclusivos. Era así, directo, todo el... Directo, sin parar. Wow. Entonces habían como un montón de gente que se iban rotando, y que ok. una prédica y que esto y que una prédica y otro. Había momentos de intercesión donde yo roncaba mientras estaba. No, Sí, sí. reposaba, Obviamente. reposaba en Yo el tiraba. Señor. En el Bueno, eso le espíritu. pasaba a un amigo de nosotros, pero Vea, más y- común de lo que se No quisiera. en actividades Ay, especiales. man, un no, baterista. pero, no, sí, pero me acabo de acordar de otro amigo de nosotros que se bajaba en medio de oración porque estaba aburrido mientras estaban ministrando. Sí. No, Y se echaba a rulear en las bancas de la iglesia, ¿verdad? no, joder. A dormir por aquí. No, digamos, yo lo que hacía era que me arrodillaba quebrantado por el espíritu, ¿verdad? Y el cansancio también. Y me arrodillaba. Claro. Ya por llegaba un supuesto. punto. Ahora, donde este se está dormía. justificado. Es que el de nosotros Sí. eran medio culto de jóvenes. Era porque le daba pereza. No, o sea, vale. Sí, Bueno, sí. también que es la historia de sustos, también agarrar el espíritu como excusa para cosas, porque Edwin conoce una persona que lo que hacía era no llegar preparado para tocar su instrumento, y lo que hacía era en media presentación, en medio servicio, lo que hacía era echarse el instrumento para atrás, para no decir que era la guitarra, y levantar las manos para decir que estaba Y la recibiendo. parte del solo. generalmente. No, y llegamos a ponerle nombre a eso. Era, ve a ver si alguien viene con el toque de... Y cuando alguien persona. fallaba decía, no, mejor hacete un... Ajá. Sí, man, eso es súper normal. Y, Sí. y tenía el nombre eso porque era, Digamos, esto- hacer un angelito. Ajá, sí. era esto y el instrumento para atrás. Para que dijeran, qué espiritual. Entonces usted lo veía que toda la banda estaba súper tocada de la molestia de que el chaval estuviera en estas. Si eran 10 piezas, Oye, ¿se habían acuerdan de los 7. cabezazos? Ah, por supuesto. Yo Cuando viví en la llegaba época uno- del tacle. Ajá. Lo peor es que Jorge conoce, y yo creo que ustedes también, a una persona que nosotros pensamos que solo nosotros conocíamos. Caballero que iba con zapatos de lagarto Ajá. y que tiraba agua. Inconfundible. ajá. Inconfundible. Sí, como medio pimentoso. Ajá. Pero esto, Medio de especias. Ajá. lo que yo más disfruto de esto es que oigo Ay, man. mucha risa. Entonces hay buenas cicatrices aquí. El Claro. asunto Gracias es... a Dios. Gracias a Dios que sonaron llegamos bien. ahí. Sí. ¿Cómo O ahí fue? vamos. Bueno, sí. Sí, también. ¿Cómo fue llegar a esas cicatrices? ¿Tuvimos Claro. algún acompañamiento? ¿Hubo alguna asesoría? ¿O tocó ser O sea, un sobreviviente? eventualmente creo que sí. Ah, bueno. ¿En terapia? Y esa sobrevivencia que dice Edwin Sí. de Terapia de buscar porque compas. estaba- No, bien, yo recomiendo a todas las personas que si pueden, den Sí, Por oportunidad favor, de hecho, ir a terapia. nosotros lo hemos por conversado. El supuesto. Señor puso profesionales para ayudarnos cuando se habla del Así bienestar es. integral que el Señor tiene para nosotros. No es algo mágico que va a bajar Gabriel con las trompetas y le va a soplar 3 veces en la cara y ya usted va a estar sano de todo. Para eso el Señor dio inteligencia, preparación, y hay Claro. profesionales muy buenos que están para ayudarnos de parte de Dios. Que nos Creo- van a dar las herramientas, no nos van a solucionar los Correcto, problemas. porque no nos van a Exacto. resolver, no es que nos No es ponen un un polvito switch, mágico ahí. no, Así exactamente, es. ni una pomada canaria que de pronto, uy, me lo puse, ya estoy sano. No, como todo en Dios, y eso es bíblico, es un proceso. Cuando usted va a una terapia, una consejería, una asesoría, usted llega a trabajar con la guía de Correcto. alguien. No a esperar a que me caiga del cielo. Exactamente, Así es. porque el que está cargando todo eso es usted. Ujú. El que necesita de desenmarañar todos esos hilos Ujú. es usted, porque el que necesita andar con todo el hilo suelto para otras cosas
es usted. Créame que el especialista simplemente le va a decir, estos son asuntos, aquí en esta cajita se llama tal, aquí ponga tal. En Sí. este otro cuadrito de aquí me pone esto, esta botellita es para tal cosa, y aquí está la rueca para que empiece a arrollar Y de es nuevo el bien mecate. difícil ponerlo en Sí. una cajita. Vea, y para aunarlo con el tema que estamos viendo, yo, producto de todas estas cosas que estábamos hablando, de esas oraciones de intercesión, de que te equivocaste, lo que te mandan es hacer el proceso de nuevo, sin ningún tipo de cuestión científica, seguimiento, sin terapia, sin nada profesionalizado, yo decía que mis traumas de infancia, de una situación muy dura que viví, era el enemigo atacándome. Entonces, ve algo que se llega, Eso sí es susto ve completo. algo que se llega por esto. Porque yo mismo me decía, esta situación no pasó, esto es Satanás diciéndome que pasó una situación que no pasó y todo, reprimí. Eso, fui a terapia a los 28 años, hace 5. O sea, reprimí eso, quiere decir 14 años de una persona cristiana que iba a la iglesia, que toda cuestión que debería estar sano, lo reprimí porque en lugar de tener una atención especializada, Ujú, ujú. lo que teníamos eran regaños y religiosidad. Ajá. ¿Verdad? Porque esa religiosidad, ¿qué es? ¿Qué es la religión? Es el camino que pone el hombre, que cree, que establece el hombre para llegar a Dios. El del hombre no es de Dios, el del hombre o la mujer o la persona. O sea, es el camino que se establece. Entonces, ¿por qué digo? ¿Qué pasaba? Que muchas de esas épocas y toda esa historia de sustos, más no de terror, o de ambas, ¿verdad? Cicatrices. Ahorita voy a decir una de esas que me acabo de acordar, ya que usted andó en terapia o cosas así que había que hacer, pero continúe. Tengo Sí. una buena. Todas esas situaciones lo pueden llegar una persona religiosa a pensar que es Satanás cuando es algo que usted tiene que Ma, ponerse Qué grave. toda su gallardía, toda su fuerza para enfrentar situaciones que yo sé que muchas personas que están escuchando lastimosamente hemos vivido muy duras y cuestiones que hasta nos hacen cuestionarnos hasta nuestras creencias más fuertes en da Dios. poderes al diablo que no tiene. Sí, Y, sí, y es meterlo en darle lo que no poderes es al nada. diablo que no tiene. Entonces, Exacto. porque eso era algo que decía la gente Meterlo en todo. de antes. Ajá. Ujú. Es el diablo, diablo cochino, no haga esto, diablo cochino, no me tiente. Y al final, Espíritu de llanta estallada. Espíritu de frenos malos, eso es. Los cazafantasmas. exacto. Espíritu de Sí. hot cake Kiburo. Ajá. Porque no hay herramientas para digerir. Ujú. Lo que Sergio está compartiendo es el proceso hasta llegar a un punto de choque donde ya no hay nada que soporte eso y tienen que existir entonces herramientas, entrenamientos para empezar a hacer digestión de todo esto que ha sucedido y de también lo que nos enseñan que tenemos que permitir porque se supone que nos van a ayudar. Eso que les enseñan, porque eso es lo grave, porque se junta ignorancia espiritual e ignorancia académica, digamos, en lo emocional. Porque tras de que me dicen que todo es malo, llego yo con una enseñanza que quiero que me den todo. Entonces, de pronto me venden un evangelio de que ven a Cristo, la pomada canaria, o como en las películas de eso que en las ferias renacentistas, el aceite que todo lo cura, te quita el dolor de cabeza, te quita el dolor. Ven a Cristo y no tendrás problemas. Ven a Cristo y tus deudas serán pagas. Ven a Cristo y serás feliz. Ofrende. Llame, Ajá, llame ya. Ofrenda de pacto para que ya- Dios. Se puso- ahora sí, hasta que Esa me dio madre ahí frío, por medio eso bélica. subimos la temperatura. Dele a Doña Mari. ahí. Sí, pero perdón, para ya darle paso, Mari, para Es el hombre de la casa. y entonces estamos rodeados de una generación que vivió esa toxicidad en donde si es del Señor, ahí vendrá. Ujú. Si es Sí. del Señor, se abrirá, aunque yo no haga nada. Si ahí viene, entonces yo me vuelvo una víctima del sistema de Dios. Dios no me escucha, Dios no me quiere. Y esa es una excusa para nunca tomar decisiones. 100%, Y porque a nunca mí la palabra de Dios me dice que Él tiene arrancar. planes de bien para mí, que Él tiene un camino hecho, pero también la palabra de Dios dice que nos vamos de gloria en gloria y victoria en victoria. ¿Qué quiere decir? Para yo llegar a una victoria, tengo que pasar una lucha. Exacto. Entonces ya yo tengo la victoria, tengo que ir por ella. Entonces tengo que pasar esa lucha. Entonces no sé en qué momento se empezó a vender
obviamente hay un contexto muy grande y es lo más sencillo. Se empezó a vender. Ajá. Ajá, Exacto. claramente. Seguimos para ir tomando línea. ahí. Exactamente. Lo dejamos ahí, pero se vendió eso. Y ahí es donde crecen estos traumas, estos sustos, estos manejos de iglesia que nos han dejado medio tocados del techo, pero que gracias a Dios siempre hay un nuevo camino que Dios tiene para nosotros. Y nosotros ahí somos un ejemplo de esto. Digamos, tocando este tema que estaba diciendo Checho sobre el tema de las terapias, que son muy buenas y las recomiendo para todo, creo que también hay una situación donde se confunde el hecho de exponer a la gente a querer sanar a la gente, ¿verdad? Porque al final en un grupo de jóvenes donde uno trató de hacer lo que decía el Señor, ¿verdad? Que al final siento que también se manipula un montón. El hecho también de no sé si ustedes vivieron lo que era la época de santificación para ir a encuentro, ¿verdad? Un 2, 3 por ti, un 2, 3 Bueno, por mí, un 2, 3 por no, todos mis ¿verdad? amigos. Ajá. No, Nosotros no. Sí, nos salvamos de eso. Todo mal desde el concepto, ¿verdad? O sea, Sí, por supuesto. me voy a santificar. O sea, O sea, Usted sabe que yo me voy a yo zafé, santificar. O gracias a sea, Dios, es porque nunca me antibíblico. gustó. Usted lo puede Nunca hacer. me gustó eso. bueno, O para sea, uno eso no era- tiene nada que ver. A ver, en mi tiempo, no sé si Checho lo sintió así, pero digamos que para uno era, wow, el Señor me está tomando en cuenta para eso, digamos. No, y Y súper de chiva verdad, que lo usen, súper chiva, o sea, que, ¿verdad? que los llamen O sea, a uno a participe servir. porque sí es una situación de crecimiento personal y usted... Claro, ahí- estás pero- llamado a servir, tenés que pagar tu sí, pasaje. eso sí, pero bueno, gracias al Señor, La debo decir botella que de sí agua. aprendí mucho, pero hay situaciones, digamos, que yo digo que uno como joven no debería vivir en esa semana. Por ejemplo, estar expuesto, porque si es expuesto a que a usted, porque le dicen que cierre puertas, usted viva la situación, tanto en la semana de santificación como en encuentro, donde dos personas se echen en cara que estuvieron con la misma persona y que lo vayan a reprimir a la gente que está recibiendo y al final es Suave. básicamente Eso en el encuentro. Es ahí que, mismo. no, es que, antes vamos a y ver. después. O sea, Había, Checho, cuente vea, Suave, usted suave. cuente su parte de hombre. O sea, yo sabía que había sido doble. No, es lo mismo. Y- O sea, aclaremos que Checho y yo íbamos a servir a los encuentros de jóvenes, él en el área de hombres yo no. y yo en el área de mujeres, ¿verdad? Todavía. Él en música y en Estoy todo. viejo yo para los Pero campamentos. yo voy a contar mi parte porque yo sé que hay otra versión. No, pero es que el tema es este. Vamos a ver. De miércoles a. No, de lunes a viernes. Sí, porque en la época de nosotros Algunos era jueves, porque la el viernes era encuentro. semana de Vea, santificación. Vea qué interesante. O sea, ibas a servir el fin de semana, pero estabas metido desde el lunes. Y la familia, y porque hay No, divorcios. no, sabe. pero- Y semana, 2, 3 semanas o un mes Antes- antes usted está preparándose porque había que ir desde lunes a miércoles porque no habías terminado para ir al lanzamiento, aclaremos. ¿Verdad? Pero teníamos que ir a servir porque había que Acabo preparar los cañaveral. encuentristas. Había que los encuentristas y tenías que orar y ayunar y llamar. Entonces al final usted no trabajaba, no estudiaba, no Sí. participaba en la familia. Entonces sí era muy esclavizante ese tema. ¿verdad? Yo digo que No. es que ese es el enfoque el incorrecto, porque vamos a ver, siempre la oración y el buscar de Dios siempre va a ser un éxito. La cuestión es cómo se lo estaban enforzando. O sea, todo eso, y esto parte de un error de concepto y esto no es que es en una iglesia, porque creo que era en todas en Latinoamérica el Ujú. concepto de encuentro. Sí, sí, sí. Y- Era un modelo. Era un modelo. De hecho, era un modelo que- importado. Y es un modelo que Un hasta cierto punto encuentro tenía su con- éxito y todo. Era más sentimental que otra cosa. Era muy espiritual y es muy pesado. Que Ujú. todavía al día de hoy usted me dice, vaya a servir a eso. Y yo digo, pucha, eso tiene su. Sí, sí, Tiene sí, un sí, sí. fondo. Claro. No, La vamos a. mecánica. No, es que vamos a ver. Yo al Es día de hoy, pesado. con los dones y Sí, talentos sí, sí, sí. que yo te manejo a nivel espiritual, ir a sacar demonios así de Sí, sencillo sí, sí, es sí. peligrosísimo. O sea, no es ponerle más poder al enemigo de lo que tiene. No, pero Pero hay una eso- realidad espiritual Es detrás una de todo realidad eso. muy pesada. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hacíamos un proceso de ir a encuentro de una vez. Usted empezaba un proceso para servir, para ir a servir usted al otro encuentro, para ser de las personas que reciben a los nuevos encuentristas. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Vos sos un cristiano de 6 meses. Sí, un bebé espiritual. Un bebé espiritual que va a ir a sacar demonios. O sea, eso es un bronco. Claro. Al día de hoy usted analiza ese Qué concepto y dice, sabiduría. Sí. eso era peligrosísimo. Y Pablo no digamos. hablaba de que, el apóstol, Ajá. de que
cuando es bebé come leche, pero ahora que ya crecieron comen carnita y todo. Ujú. ¿A qué se refiere? Que uno no puede No estar puede correr. mordiendo carne sin dientes, Exacto. espiritualmente Y eso, hablando. ir Claro. a sacar demonios no es morder carne, es morder No, hueso, papá. sí, peor Entonces, aún. Es aquí la situación donde de eso que vivimos se metía solo todo Checho, ese proceso ¿cuánto ahí. más estábamos en la iglesia? Se metía todo Hay un ese trauma, proceso ahí a fuerza. Literal una casa de sustos. Sí, y se metía todo ese proceso a fuerza en 1 o 2 semanas de santificación para tratar de prepararte para una cuestión que vos necesitas años de preparación Ujú. para ir a enfrentarse a los traumas más fuertes que puede tener una persona en un encuentro. O sea, al día de hoy, y había un pacto de silencio de que no se podía hablar de Ajá, todo lo del ajá. encuentro. Ujú. Entonces, era una cosa que es hasta ya fantasmagórica y todo. O sea, mi papá me habla de un encuentro de hombres donde una persona vomitando sangre y todo, Ujú. y cuestiones que mi papá también tiene un Ay, Dios don. mío. Sí, Fueron a ese encuentro. que tiene un don espiritual muy fuerte, y yo también Ujú. de ese mismo de tipo de cosas que yo te digo, cuando eso pasa, es que no está saliendo uno, son como 100, ¿verdad? Entonces, El área neumatológica Sí, mae, ya- no ya- tiene nada que usted pueda tocar. sí, ya la cuestión está muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo creo que hablamos todo este tipo de cosas? Porque creo que la iglesia ha madurado un poquito. No le puedo decir que mucho, por los acontecimientos que uno ve hoy en día como país y como sociedad. Sabe que hay muchas cosas, que hay muchas iglesias que han madurado mucho, y otras que más bien yo siento que vamos para atrás en esas cosas. Bueno, y eso ¿Verdad? es un tipo de imagen también de la población cristiana, ¿verdad? Sí. Que de hecho muchas de las cosas del origen de este podcast, de nosotros conversar, es eso, como tratar de apoyar esta nueva generación que venga, que busque un cambio más bíblico, porque hay Ujú. muchas cosas que, como dice usted, hemos retrocedido, como Y son equipos de religión. adoración. Es Ese que es el son problema. religión. Digamos, dígame la base bíblica de un encuentro. Poder unificar, porque yo recuerdo que yo era una de estas personas que no estaba sanitizada para el servicio en mi congregación, pero era alguien maravilloso para prestárselo a otras comunidades religiosas para ese tipo de cosas. Entonces yo decía, qué extraño, aquí tienen una cultura en tal área totalmente diferente a la de nosotros, pero resulta que en esta parte donde se están metiendo con los neumas, se parecen mucho, porque allá de donde yo vengo tienen un montón de secretos, y acá también. Y aquí yo sí les sirvo para colaborar con eso, pero allá no. A nosotros nos tocó al revés, más bien. ¿Cómo? Nosotros éramos exclusivos de la congregación. Ah, bueno, era ese es secuestro. otro tema. Yo creo Era que secuestro, en la no temporada 1 podíamos- habíamos conversado Ya algo la de eso, ¿verdad? sobrevivencia de las cicatrices va más para allá. Sí. Pero no, que no se me escapen. Ángel se está tirando solito, No ¿verdad? era, no era Ustedes dos servidor, no han era dicho trata nada. de personas. Qué duro. Poquito. Pues sí. Quitaban el pasaporte. No, de hecho, para que se hagan una Qatar es idea, bueno, un poroto a la par de eso. ahora que estábamos hablando de lo del tema de cuántas horas pasábamos en la iglesia y todo, ¿verdad? A mí me tocó personalmente, bueno, en los días de domingos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Como yo era el comodín, entonces a mí me ponían en un culto, en un servicio, a desempeñarme en un instrumento, en el siguiente, en otro instrumento, en el siguiente a cantar. Y en el Entonces, siguiente, exacto. Entonces, en 4. pasa lo Bueno, siguiente. Yo, habían días que teniendo 14, 13 años, por ahí, inclusive un poquito más tal vez. Pero desde los 12, 13, 14 años, yo pasaba, habían días que era domingo desde las 5 de la mañana, bueno, de antes, porque había que llegar antes, Ujú. ¿verdad? Desde las 4:45 de la mañana hasta las casi 8 de la noche en la iglesia. Y en los espacios en donde no había nada, como yo era un adolescente, no tenía dinero como para comprarme mis cosas ni nada, yo lo que hacía era que cuando se acababa el servicio, digamos, del mediodía, yo me acostaba en el altar a dormir porque no tenía para comprarme ni una galleta. Y eso eran 52 domingos. Ajá, ¿verdad? entonces me acostaba en el altar a dormir
para despertarme, digamos, no sé, a las 3 de la tarde para prepararme para el otro servicio que era a las 4. O sea, tu cuerpo básicamente necesitaba dormir para tener un poquito de energía porque se iba a desmayar. Ajá. Vea estos temas y eso, vea qué tan abusado espiritual estuve yo como mis compañeros de aquí, que cuando yo llegué a esta nueva iglesia donde estamos y me preguntaron, ¿usted va a comer? ¿Qué? Sí. Ajá. ¿Usted va a testigo, yo comer? también sentí Lo lo mismo. tomamos. Me sentí raro. Ajá. Lo tomamos en cuenta, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y eso por qué? Yo traigo mi desayuno. Y yo, sí, yo siempre como, pero yo me voy y me busco algo para comer. No, es para tomarlo en cuenta. O sea, es un principio básico. El que trabaja, el que no trabaja, que no coma. Era así, Ajá, creo. todo que- trabajador es digno de su salario. El dice horario también. no se sabe. Vamos a ver. No estamos pidiendo plata por servir, porque yo soy una persona que usted me paga El por que servir. vive del altar, que coma del altar. Ey, deme un poco Pero de solo aplica alfombra, para entonces. Pero solo aplica para algunos. Sí. No pondrás bozal al buey que trilla. Gracias, Edwin. El almuerzo, el desayuno que se hicieron. Bueno, pero ¿qué significa eso? Me va a dar comida. Sí, muy lindo, muy poético, pero Y este tipo de cosas, nosotros, si usted me pregunta en esa iglesia cuántas veces me invitaron a comer, a pesar de que empezaba a las 10 de la mañana y salíamos a las 8:30, 7:30 salíamos. 7:30, casi 8, éramos los Sí, a últimos. las 8. Porque teníamos que recoger lo de los demás, aclarar. También. O sea, nunca. Ustedes Y, montaban, y ¿verdad? esa situación, yo No. creo que en la época de ellos ya no. Yo Creo- sí, a mí no me tocó. creo que si una persona va a empezar una iglesia y va a tener un grupo de personas, eso por lo menos es honra para agradecerla. ¿Por qué? Porque se pueden desmayar. Otro tema que para mí es de terror es De susto. Sí, acuerdo de que no. De susto. sustos. No importa de terror y Qué susto. justo. Quedan- Lo que no puedes combinar la casita con eso. Ajá, porque La cicatriz está hablando. el ratón malvado. Sí. La casita de susto o el terror del día de hoy, Ah. ¿verdad? Otro tema es el uso indiscriminado del ayuno y la oración. Y le voy a decir por qué. A mí, el que me dijeran de 12 a 15 años que tenía que estar ayunando constantemente, me hizo que al día de hoy yo no puedo ayunar porque tengo hernia hiatal y porque tengo cuestiones gástricas de que me dañé el estómago porque yo ayunaba 3 veces a la semana. ¿Por qué? Para buscar al Señor en ayuno y oración. Porque nadie me guió en ese Ajá, tema. exacto. Entonces, Sí, ¿qué que es lo que pasa? aclaramos, lo Me malo hice no es una- ayunar, lo malo es No, no. aguantar hambre. Me hice una consecuencia clínica por hacerlo Ujú, más de lo ideal correcto. porque no tuve una persona que me guiara espiritualmente que me Ujú. dijera, Ya, papá. Que al Antes- final, digamos, yo hablo eso con Mari. Si estamos ayunando y si no saco rato para orar, usted lo que está haciendo es aguantando hambre. aguantando hambre. Nivel experto, está sanitizado ya. El- El suda cloro, suda cloro. Básicamente. Entonces, ¿qué es el problema? Que estas cuestiones mal llevadas pueden tener hasta consecuencias médicas. Claro. Correcto. O sea, entonces, imagínate una persona que te está sirviendo todo el día. No puedes preguntarle si ya almorzó. O sea, ¿Sabe qué es? Que también, por eso volvemos al punto, no es el hecho de criticar lo que vivimos, ni tampoco es el hecho de que no lo vivan, ¿verdad? Pero sí creo fielmente que eso no es sano, o sea, literalmente eso fue tóxico para nosotros como jóvenes, Sí. ¿verdad? respétense. ¿Verdad? Sepan que eso está mal. Pero así como... Quiéranse ustedes mismos. No, pero Sí, es que sí, sí, básicamente, literal. como dice la palabra, que tengamos dominio propio y todas esas cosas, ¿verdad? En esa parte, siento que también no nos enseñaron a respetarnos. O sea, Sí. como nosotros como jóvenes no era lo que nosotros pretendíamos que era el amor, el Ujú. primer amor al que nos estábamos acercando, si más bien fue un estilo de esclavitud, de extorsión, digo yo. Claro, y eso genera un trauma ahí Es que porque el respeto era para las autoridades. sí, y vos no sos Una merecedor persona de que no se respeto. respeta no se puede coaccionar.
para ponerlo así. Si usted no se respeta a sí mismo, es más fácil de llevar. Ustedes lo hacen como quieren. Entonces, dócil. un poco de corderitos sí. mancebos, básicamente. Entonces, que una persona que exige sus derechos y exige sus cosas es mucho más difícil de llevar que en nuestro amigo. tiempo sería un rebelde, Yo era difícil abierto. de llevar, pero en otros Rebelde. sentidos. rebelde En otros ateo. sentidos. No, y sabe también qué pasa, que nosotros en los momentos, bueno, porque ahora somos jóvenes adultos, ¿verdad? Qué en los dichosos. momentos de- Yo no. Con dichosos. lumbalgias leves, de vez en cuando. O sea, nosotros que fuimos, digamos, en nuestro tiempo, yo creo que también hasta nuestra propia familia salió perjudicada. Sí, 100%. Nosotros con la familia, porque valía más lo que decía el pastor que lo que decían nuestros papás. Ujú. O valía más lo que decían los líderes, incluso hasta el mismo pastor, ¿verdad? Pero al final, gracias a Dios, decidimos nosotros salir de mucho de ese liderazgo tóxico, ¿verdad? Y al día de hoy, gracias a Dios, seguimos en el camino. Claro. Porque cuántos de la gente con la que crecimos ya no está y ya no cree o está alejado del Señor Y no va a volver. y no por eso van a volver estamos. porque al final... Porque para Solo ellos si Dios Dios hace es la eso. obra. Exactamente, y porque creen que eso va a seguir así. ¿Cuántos de nosotros han tenido que hablar con sus papás? ¿Verdad? Y yo lo digo explícitamente por mí, he tenido que hablar con mis papás de que eso no es o sea, eso es religiosidad, eso no es lo que hace el Señor es amor, básicamente, o Claro. sea, no es que nos va a quitar las consecuencias de nuestras acciones, Ujú. ¿verdad? Porque el que ama. Corrige. Exacto, pero, eso lo dijeron en la temporada anterior, ¿verdad? Para que lo vayan a escuchar de nuevo. Bueno, y no solo lo dijimos nosotros, lo dijo Jesucito en su Exacto. palabra. Pero sí creo que nosotros somos Qué los lindo. sobrevivientes a ese Cicatriz. evangelismo, ¿verdad? Tóxico de los años atrás, donde realmente fuimos hasta utilizados, Claro, ¿verdad? sí, claro, Sí. Nuestro servicio fue utilizado. Quítame el gasta. Yo sí creo, Mari, que Bueno, nos utilizaron, básicamente. Y deja la cicatriz al día de hoy, porque claro. Por eso Pastel le odia la palabra usar. O sea, completamente. yo también, porque al final realmente creo que hasta uno distorsionó el primer amor hacia el Señor, Claro. que era el servicio. Por ejemplo, yo debo decir que cuando yo llegué a la iglesia donde estamos actualmente, y el simple hecho cuando nos hicieron saber el significado de servicio, yo sé que esto yo no lo sabía, Ujú. porque mi servicio era más de, si usted no sirve, se tiene que sentar, ¿verdad? O no puedes danzar porque no avisaste que tenías disponible el fin de semana. Sí. Algo servil. Su servicio era hacer un Completamente. sacrificio vivo. Exacto, entonces el día que a mí me lo dijeron y medio una bien. de los fundamentos que nos dijeron fue, aquí vale más su familia que venir a servir, yo dije, oh por Dios, o sea, sí, yo ese día yo creo que me puse a llorar cuando llegué a la casa, Se le ¿verdad? abrieron Porque fue entendimientos. como, ¿verdad? Y ya después empecé a buscar y de verdad, o sea, Dios no es así como nos lo enseñaron, o sea, de verdad es una cosa que yo digo, o sea, ¿cuántos de nosotros fueron marcados o incluso uno cometió tonteras, ¿verdad? Por querer buscar lo malo Claro. para poder desafiar al Señor, ¿verdad? A ver qué me va a hacer el Señor, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? ¿Y cuántos nosotros hicimos un montón de cosas? Y aún así, al día de hoy, gracias a Dios porque estamos aquí y de verdad les decimos que somos gente que sigue en constante restauración, ¿verdad? Seguimos en terapia, muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros hasta, lo digo yo, tuvimos que ir a terapia para sanar un montón de cosas que trajimos al matrimonio, ¿verdad? Por eso que vivimos en iglesia. Entonces, siento que el día que yo tengo un hijo, yo creo que eso yo no le voy a enseñar, o sea, usted no puede dejar que lo utilicen por su servicio, o sea, usted no es una guitarra, perdón por los guitarristas, usted no es un baterista, perdón por los bateristas, ¿verdad? Pero usted no es un danzor, así simplemente que danza y no puede comer. Era pecado ir a comprarse algo de comer porque estás en medio culto, o sea, que me voy a desmayar, ¿verdad? Es que fue una cultura que usted era por lo que hacía y no por lo que Exacto, es. ni siquiera usted tenía que pedir, vasito de agua, así, A mí 2 veces me bajó el Este- azúcar tocando. o sea, Imagínese. usted tenía que pedir agua. ¿Y por qué pide agua? Sí, porque estoy danzando 3 horas ahí y cuando se extendían hasta la 1,
¿verdad? Y usted ya Yo era tengo una resistencia pregunta, lo de que hecho, con tenía, ese tema digamos. ahorita. O sea, era algo muy complicado porque las personas que estaban al frente y que no puede tomar agua dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay un montón de cosas y yo digo, pero uno estaba sirviendo, o sea, Claro. nada les costaba venir y dejarle las agüitas hasta que un día decidieron dejarnos las botellas de agua en una clase para que fuéramos a la clase, ¿verdad? Pero sí fue una situación, por eso vuelvo a decir, la aprendí, seguí, pero no la volvería a vivir. Si a mí me tocara volver a vivir eso, yo creo que yo diría que no. O sea, yo no volvería a servir como serví en ese momento, porque ya conozco qué hace el Señor, Claro. ¿verdad? Y hay cosas que siento que a uno también lo marcaron, esas cicatrices están, pero hay cosas que sigo trabajando porque es como una astilla que me sigue haciendo así, ¿verdad? Cuando me acuerdo de algo y hasta que me erizo toda, ¿verdad? Porque son situaciones que uno vivió y fueron feas, como lo dijimos al principio, el simple hecho de la exposición que le hicieron a uno que era como el trofeo, ¿verdad? O el pollo asado que lo ponían al frente para que se lo comieran, ¿verdad? O sea, eran situaciones que usted dice, yo no tenía que haber vivido eso, ¿verdad? Entonces, sí hay como decía mi amigo, el sabio, ¿verdad? Gurú. El más gurú. El más gurú. El más gurú de todos. O sea, esas cicatrices están por algo, ¿verdad? Pero son cicatrices que sí dolieron. Sí, claro. No, y espero que les sirvan. Es que eso, vamos a ver, yo creo que siempre el ánimo de un podcast y de transmitir esto es que sepan que si ustedes están en una situación así, no está bien. Ujú. Corra. Eso es lo Huya. importante. No Escapa está por bien. tu vida. Básicamente. Y corra y huya no significa aléjese de Dios. No, Exacto. jamás. Es que ahí Eso yo- no es. Ahí yo sí Porque- quería hacer una salvedad, nada más, perdón, Checho, perdón. ¿Cómo te llamas? Dice. ¿Cómo te llamas? No, ¿Vos no, cómo es? Checho. El necio. No, ahí yo sí creo que hay que hacer una salvedad porque hay un tema muy importante y es que como ustedes lo mencionaron, hay mucha gente que lastimosamente eso fue lo único que aprendió del Evangelio Sí. Ujú. y esas malas enseñanzas que recibieron hicieron que se apartaran porque el único Dios Ujú. que conocieron fue ese Dios que los lastimó. Como dice el adagio Pero- popular, al chancho como lo críen. Exacto, pero Así qué es. importante es cuando la palabra nos dice y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. 100%. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal, digamos, yo entiendo y estoy muy de acuerdo con todo lo que cuenta Mari. Yo personalmente digo que sí es algo que volvería a vivir porque, digamos, yo agradezco muchísimo que el hecho de yo crecer prácticamente como una rata de iglesia hizo que Ujú. todos mis amigos fueran de la iglesia. Y hizo que yo me rodeara de amigos que más que ser mis amigos eran como mis hermanos. O sea, Ernesto era como mi hermano mayor. Más que un hermano, un brother. Exacto. Entonces, para mí, digamos, eso yo lo atesoro en mi corazón demasiado porque yo no crecí nunca, gracias a Dios, apartado de la iglesia, apartado de los Ujú. caminos de Dios. Siempre mi adolescencia y todo, por más atropellada que fuera, por más errores que cometí, todo, siempre fue muy guiado en la iglesia, en la palabra. Ahora, ¿qué pasó? Yo, por mi naturaleza de rebeldía pasiva, yo busqué también el decir, no, pero es que esto no está bien. Tiene que haber algo más. Entonces, Exacto. ahí es donde Es que eso es lo también- clave, yo creo. Sí, ahí es donde también marca una diferencia el hecho de que lastimosamente, ok, mucha gente se alejó de Dios porque lastimosamente lo que conocieron no fue bueno, pero nunca se preocuparon tal vez por ellos buscar por fuera. Ujú. Porque Wow. cuando uno se mete en buscar la palabra de Dios, en buscar la verdad, es cuando a uno se le abre el entendimiento y uno se da cuenta de que, ok, esto no está bien. Esto no es lo que Dios quiere que yo aprenda. 100%. Pero qué difícil es también encontrar una iglesia como la que nosotros pertenecemos casi en su mayoría. Creo que solo el más gurú no. Pero qué bonito y qué difícil Que es lo encontrar una saludan. iglesia así de sana doctrina en donde a uno le muestren es que su prioridad tiene que ser su familia. Ujú. Correcto. Porque no es lo que se enseñan por regla Y general. vamos a ver, no es porque sea la congregación donde vamos, porque yo, como Sí. decía Hay muchas Checho que ahora, son diferentes 100%, también. ajá, correcto, que hay varias que son Pero es lo que conocemos nosotros. exactamente, nosotros lo hacemos siempre desde la base de eso, pero yo creo que todo se resume, y no por lo que yo lo dije ahora, pero esa doctrina tóxica que se hizo de que demen,
Demen, hágame. No, mentira, así no se dice. Hagan para mí, Dígame. denme, y no hacer por uno. Cuando a mí la palabra de Dios siempre me dice que si yo busco, yo hallo. Exacto. Que si yo voy, el Pero- Señor me va a hablar. Perdona, pero eso es un concepto, volvemos al puro principio, es un concepto por lo menos de lo que yo conozco latinoamericano. Vuelvo al principio y ¿por qué te voy a decir esto? A usted le preguntan, ¿usted qué es? uno Y dice, yo voy a cristiano. responder, yo soy, no, digamos, ¿usted qué es? Abogado. Ujú. Vea el error de concepto básico. Nadie es Yo lo que no hace. soy abogado. Yo no soy lo que hago. Yo no soy un ministro. No sé. Yo no soy guitarrista. Ujú. El concepto básico de Dios, el concepto básico de por lo menos lo que yo entiendo de la Biblia es que yo soy hijo. Sí, Correcto. así es. Y ese concepto básico de que yo soy hijo cambia completamente todo. ¿Por qué? Porque de hijo a siervo hay una herencia de diferencia. Completamente. Cierto. Lo que habíamos hablado en la temporada anterior sobre lo que en español se tendría que traducir muy mal como hijicidad. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué soy? Esa es la pregunta. Nosotros sufrimos este abuso porque nosotros éramos servidores. Ujú. Nunca fuimos hijos. Es decir, fuimos esclavos. Ujú. Exacto. No fuimos hijos. Y eso cambia completamente. ¿Por qué? Porque si yo, y como en la iglesia donde estamos, el concepto es, usted cuide su familia, porque yo como, si me voy a poner voy a hacer algo un poco satánico, ponerme en el lugar de Dios. Si yo me pongo en el lugar de Dios, ¿por qué yo quiero que usted como mi hijo cuide a su familia? Para que usted esté bien. Ujú. Claro. Correcto. Pero si yo me pongo en el lugar de Dios y yo lo único que me interesa es que usted me construya mi iglesia, usted es un Ujú. esclavo, usted es el mae de las pirámides, que Ajá. básicamente me corría un bloque de un lugar a otro o el alienígena ancestral que lo Se me hizo, adelantó. ¿verdad? O sea, pero usted pasa a ser un esclavo. Entonces, ese es el concepto que tal vez si hoy se pueden llevar algo, llévense esto. Usted si sirve en una iglesia, bendito sea Dios, porque mi mamá decía, doña Grace 1513 decía, Saludos para doña Grace. Doña Grace. decía, Dios no paga viernes, pero paga. paga. ¿Qué significa esto? Yo le puedo decir que cada minuto que yo serví para Dios me lo ha recompensado Ujú. Cierto. mucho más que un pago de un trabajador Ujú. calificado con buena harina. Ahí se aplica O sea, decir amén. Dios me lo ha resarcido 10,000 veces más. Y con plata, con bendición, con de todo, con absolutamente todo. Porque cada momento que yo he servido a Dios y cada día que he querido dejar de servir y el otro día después digo, no, yo quiero servir porque entendamos una cosa. Ministrar, servir a Dios requiere sacrificio. 100%. Siempre va a requerir sacrificio, 100%. siempre, siempre. Y ese sacrificio, Dios lo ve. Y usted tiene una corona en el cielo, pero si le digo una cuestión, no solo en el cielo, aquí usted va a haber resarcido de eso. Y si su Ujú. corazón va a ser para que Dios se lo resarza, salado porque ahí está su bendición y no va a ganar Exactamente. nada. Exacto. Pero Y su corazón es si su corazón lo que siempre es- hemos dicho. Revíseselo porque está en el lugar equivocado. está Exacto. pésimo. Pero si su corazón es de una forma desinteresada, créame, yo se lo puedo decir de testimonio vivo de mi vida, que nunca me ha faltado absolutamente nada, más bien me sobra, gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, ¿pero qué es el tema? Es un tema de concepto básico. Si usted está en un lugar donde usted es un esclavo, Dios no quiere eso para usted. Dios quiere que usted sea un hijo. Así es. Sucedió lo que nunca había pasado antes, que un tema se hizo tan largo que tenemos que hacerlo en 3 episodios. Entonces vamos a hacer otro corte aquí. Esperamos que lo estén disfrutando. El cierre de este tema va a ser en el siguiente episodio, así que mientras tanto les dejamos aquí la parte 1 de la Casita de los Sustos y les recordamos que aquí está la segunda temporada de todos los otros que ya han salido. Así que los esperamos.